Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Es una alegría, es una emoción muy grande el poder estar este miércoles último del mes de julio. Damos gracias al Señor porque podemos reunirnos, ustedes nuevamente en casita, en el confort de su hogar. Les agradecemos mucho por la confianza y por permitirnos llegar hasta su hogar. Les damos la más cordial bienvenida nuevamente a un episodio más de nuestra serie Las Relaciones. Mi nombre es Alejandra Gómez y quiero decirle que nosotros somos Ministerios Nueva Generación y es una bendición el poder compartir el mensaje de la palabra. Es mi deseo que su mente pueda estar receptiva, su corazón pueda estar abierto y la semilla que hoy es sembrada en su corazón de fruto al 100%. Así que bueno, pues sin más preámbulo me gustaría poder entrar al tema de esta noche y el tema es el control de mis reacciones. A ver, nuevamente en la serie de las relaciones, el tema de esta noche es control de mis reacciones. Bueno, y a todo esto quiero decirles que hemos estado estudiando a lo largo de estos meses este interesante tema, episodios súper importantes acerca de lo que son las relaciones y hemos sido bastante bendecidos. Creo que todos en casa van a estar de acuerdo conmigo que han sido temas que han cooperado y han ayudado bastante para la formación de nuestro carácter y que es gracias a eso que podemos ser mejores personas, ¿verdad? Bueno, y a todo esto hablando de las relaciones, ¿será que las reacciones ¿será lo mismo acaso o parecido a lo que son las emociones o los sentimientos? ¿Qué es todo eso que en ocasiones llegamos a sentir y no sabemos exactamente qué es? No sabemos exactamente qué nombre darle. ¿Qué importancia tienen estos sentimientos, emociones, reacciones en nuestra vida para llevar relaciones saludables diariamente? Y a continuación vamos a comprender cada uno de los significados que día con día, momento a momento, nos acompañan. Y aunque usted no lo crea, cada uno de estos van quedándose ahí para la formación de nuestro carácter. Hay muchísima confusión alrededor de lo que es este tema de las emociones y los sentimientos. Y si yo le preguntara a cada uno de ustedes en casa, cuéntenme, mis amados hermanos, cómo se sienten en este momento. Y quizás sea muy probable que la respuesta de alguno de ustedes pueda ser, pues fíjese hermana Ale que yo me siento muy feliz, me siento muy contento, me siento muy emocionado. O quizá haya alguien que pueda sentirse triste, alguien que pueda sentirse decepcionado o sencillamente melancólico, histérico, con un poquito de miedo, enojado. Y al final del día déjame decirte que esas no son emociones. Nada de eso, qué interesante, ¿verdad? Y vamos entonces a conocer la abismal diferencia entre cada una de estos conceptos. Recordemos que las relaciones van ligadas directamente a las reacciones. Las reacciones van ligadas directamente a lo que son las emociones y los sentimientos. Es imposible hablar del tema de reacciones sin no tocar el tema de emociones y sentimientos primero. Así que vamos a aprender. Inicialmente, ¿qué son las emociones? Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que las emociones son reacciones automáticas, que son reacciones universales, innatas e inconscientes y que son temporales, que experimentamos ante un estímulo externo o interno y que anteceden a los sentimientos. Póngale cuidado a eso, está muy tremendo. Dice que estos fueron puestos en nuestro sistema o programa con el objetivo de sobrevivir. Y yo quisiera que le pudiéramos echar un vistazo a lo que es la biología y sobre todo la historia evolutiva del ser humano para poder entender tal diferencia. Fíjese pues, se dice que las emociones entonces es toda la información que podemos obtener a través de nuestros sentidos. O sea, ¿cómo es eso, mi hermana Ale? O sea que se está refiriendo a lo que podemos percibir a través de nuestra piel a la hora de tocar algo, lo que podemos percibir por medio de lo que escuchamos, por medio de lo que podemos ver, por medio de algo que podemos probar. Los 5 sentidos están sumamente activos y a veces uno percibe inconscientemente, le ha pasado que en ocasiones nos podemos sentir como que, uy, siento que esto como que no me cuadra.
como que doy error en esto, algo, no sabemos específicamente qué es lo que está pasando, pero sabemos que tenemos un pálpito. Algunas personas dicen que es como una corazonada, algo no cuadra. Y eso se refiere a esas sensaciones que nuestro cerebro percibe y que fueron capaces de recibir esta información y que en ese momento la enviaron a nuestro cerebro. Cuando hablamos de la evolución del ser humano, quiero que se imagine a ese hombre sumamente primitivo a la hora de sentir miedo frente a una situación de supervivencia. Hágale usted cuenta que estaba aquel hombre primitivo quizá frente a un león, o frente a un oso, o frente a algo que era una situación de alto riesgo para su vida. ¿Cómo esta persona canalizaba lo que estaba percibiendo en sus sentidos? ¿Y cómo lo transformaba en una reacción? Dice que las emociones llegan a su cerebro y en automático generan una emoción, la cual fuera positiva o negativa, que es la que le ayuda a sobrevivir. Como mecanismo de defensa, lo impulsan entonces a actuar en automático para poder proteger su vida misma. Mire qué tremendo y qué interesante es todo esto. Algunas de las manifestaciones de las emociones, déjenme mencionarle algunas, dice que pueden ser la hidratación de las pupilas. Nuestras pupilas se llenan todas, ¿sí? Dice que también tenemos la frecuencia cardíaca, empezamos a escuchar el corazón más rápido, pum, 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 más rápido de lo que de normal es. La respiración también empieza a agitarse, empezamos a respirar más rápidamente. La transpiración en las extremidades. Estaba yo estudiando un poquito acerca de lo que es este tema y dice que como una reacción natural de nuestro cuerpo, cuando reaccionamos frente a lo que es alguna emoción que nos causa impacto, dice que nuestra circulación empieza de tal manera a correr a lo que son nuestras extremidades. Tenemos dos reacciones naturales. Y esta es sea huir o sea pelear frente al peligro que se nos presenta. Y por eso le digo, la circulación corre a los pies porque la reacción es poder correr de esa situación de la cual estamos afrontando. O por el contrario, a nuestras manos para poder pelear o batallar con lo que represente un riesgo. Entonces entendemos pues que las emociones son una condición biológica, póngale cuidado, que nos ayudan a actuar y así a sobrevivir. ¿No le pasa a usted, voy a poner un ejemplo en esta hora, que en ocasiones y repentinamente, cuando usted está manejando, hágale cuenta que de repente pasa un accidente frente a sus ojos? Quizás es el carro que va delante de usted. Y usted no entiende cómo usted hace algún movimiento o maniobra la nave o el carro al que usted está para poder evitar el peligro. Fíjese que en ese momento es nuestro razonamiento emocional el que ha tomado la decisión de actuar como método de sobrevivencia. O sea, no hay tiempo de pensar, me hago a la derecha o me hago a la izquierda. No, 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 eso es algo que hacemos en automático. Ya ese sistema dentro de nosotros está dejado ahí para que lo podamos usar en automático. Cuando algo que no podemos o no tenemos una respuesta pronta, nuestro cerebro ya lo pensó y ya lo resolvió. Fíjense que el origen de las emociones provienen de nuestro sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? Dice que esta es una parte muy primitiva en nuestro cerebro que nos ha permitido sobrevivir por todos estos años. El sistema límbico es el que dirige a las emociones en una red de neuronas interesantemente y muy importante porque estudia el comportamiento del ser humano. Su papel es sumamente relevante, pues en él está la aparición de los estados de ánimo, ¿sí? Llamado también como el cerebro emocional, lo que le decía. Su función tiene que ver con la aparición de los estados emocionales o con todo aquello que puede entenderse como instintos. A veces actuamos así, por instintos. Algo que no pensamos precisamente detenidamente, sino que tenemos que hacer por instinto. Hay que activarnos, si no nos lleva el tren, ¿verdad? El sistema límbico es pues el que activa las emociones y ese sistema fue creado para decodificar las sensaciones que percibimos del exterior, o sea, todo lo que está pasando, y que posiblemente puedan generar una amenaza o no. Pues perfectamente, estamos entendiendo entonces lo que son las emociones. Ahora bien,
¿Qué son ahora los sentimientos? Porque aunque suena parecido y aunque en ocasiones nos podemos confundir, tienen otro significado. Los sentimientos nacen de la corteza frontal. La corteza frontal se encuentra en esta parte de nuestro cerebro, está muy cerquita de nuestra frente. Y dice que la corteza frontal o lóbulo frontal es la parte del cerebro que nos diferencia del resto de la creación, o sea, del resto de los animales. A diferencia de los animales y las plantas, nosotros tenemos cognición o análisis de las cosas. Tenemos, a diferencia de la toma de decisiones, tenemos una memoria. Gracias a ese lóbulo frontal podemos tener una planificación, podemos elegir objetos, podemos tener la resolución de problemas. Ok, entonces esa misma parte de nuestro cerebro es la que nos permite construir. Y es aquí donde se pone interesante la cosa. Porque los sentimientos, escuche bien, los sentimientos son entonces todas las emociones que evocamos a través de nuestra memoria, a través de los archivos que ya hemos construido y que en automático nos hacen recaer lo que sentimos. Mire qué tremendo. Pero eso sí, esto ya no es una emoción biológica. No, porque podemos elegir qué tan cierto es esto que estamos sintiendo o qué no tan cierto es esto que estamos sintiendo. Tenemos el análisis de la situación de lo que nos está pasando. Entendemos pues entonces que los sentimientos es la suma de las emociones más la cognición de decidir si nuestro pensamiento, o más bien para darle a nuestro pensamiento una interpretación a lo que nos está ocurriendo. Fíjese que a diferencia de las emociones, dice que los sentimientos no son tan notables. Ya ve que hablábamos de las características que tienen, que nuestras pupilas se ponen así negritas, la respiración. No, los sentimientos no son tan notables como lo pueden ser las emociones, pero son más largas en el tiempo, dependiendo de cuánto los alimente nuestro pensamiento. Le voy a poner un ejemplo para que vayamos un poquito entendiendo. Esto pasa, por ejemplo, como cuando en una relación hay un rompimiento. Entonces, la emoción instantánea del momento quizá pueda ser como decepción o tristeza, ¿verdad? Porque pues es una persona importante que ya no está más en la vida de esa persona. Entonces, esa es la emoción. El sentimiento es, posteriormente viene el sentimiento de empezarnos a sentir y pensar, ya no estoy con esa persona. Entonces empieza a crecer ese sentimiento y el sentimiento de sentirnos solos, quizá de no poder encontrar nunca más a una persona. Viene también el sentimiento de poder sentir miedo. Todos ese tipo de sentimientos nos pueden rodear. Fíjense que otro ejemplo muy claro para esto, yo creo que se me viene a la mente como el caso de una persona que va a un restaurante. Y quiero que se imagine conmigo. Esta persona es una mujer muy elegante que va con un vestido blanco y entra al restaurante y el primer mesero que la atraviesa le bota una copa de vino en ese vestido blanco tan elegante que llevaba. Ejemplo de la emoción es la siguiente. La mujer al instante reacciona y dice, ¡ah! Como susto, como ¿qué pasó? Dice que la parte del cerebro está razonando lo que sientes, frío, quizás se siente incómodo, húmedo, mojado. Pero eso, o sea, ahí queda solamente la emoción. Posteriormente nos vamos a la mesa, la mujer se sienta y empieza a maquinar en su mente entonces los sentimientos. Estos sentimientos pueden ser algo bueno, puede pensar, bueno, no pasa nada, me cambio el vestido, ahorita busco a alguien que me preste algo, no pasa nada. Pero también puede surgir el pensamiento de decir, yo creo que esta persona lo hizo adrede, lo hizo con mala intención. O seguramente quería que se me vea feo el vestido, pudiera ser un ejemplo. Así que yo creo que vayamos entendiendo la diferencia de estos dos. Si ve que aunque son muy parecidos y juegan un papel bastante importante en nuestras vidas, son diferentes también, ¿verdad? Pero yo te quiero preguntar, ¿cuándo es entonces que se vuelven peligrosas nuestras reacciones? O sea, estamos de acuerdo que las emociones van conectadas a los sentimientos y por consecuencia, a consecuencia de esos sentimientos vienen reacciones tanto buenas como no tan buenas, ¿verdad? Y quiero que me acompañes a la palabra. Hay una palabra preciosa en Marcos 7:20 que dice así su palabra. Pero decía, ¿qué es lo que del hombre sale? Eso contamina al hombre.
porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mira, esta es una escritura que está, en Guatemala decimos, está gruesísima, está tremenda, ¿sí? Y yo quisiera que la podamos leer nuevamente porque está bastante buena. Marcos 7:20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, escuche bien, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Sabe qué es lo más tremendo de todo esto? Que en sí no está hablando solamente de sentimientos, porque el hurto es una acción, es una reacción a consecuencia de un sentimiento que veníamos albergando en nuestro corazón. Eso está muy tremendo. Entonces, entendimos pues que la emoción es la reacción o la respuesta frente a lo que está sucediendo. Las emociones fueron dejadas por Dios. Hace unas semanas el pastor nos hablaba también acerca de este tema de los sentimientos y las emociones. Y él mencionaba esto, definitivamente los sentimientos y las emociones son buenas, fueron dejadas por parte de Dios. Las dejó con un propósito para nuestras vidas. Dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. En las Escrituras podemos escuchar de un Dios alegre. Sofonías 3:17 dice, nuestro Dios es un Dios alegre. Usted puede buscarlo ahí en casa también y respaldar lo que le estoy diciendo en esta hora. Pero también más adelante, en el libro de Joel 2:13, dice que Dios es un Dios tardo para la ira, grande en misericordia y que se conduele del castigo. Entonces, te quiero decir, eso quiere decir que si nosotros somos semejantes a nuestro Dios, y si somos hechos y creados a su semejanza, podemos entender que si Dios también tiene emociones, de igual manera las vamos a tener nosotros. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Las emociones las puso Dios, las emociones son buenas. Quiero que usted repita en su casa, las emociones son buenas. Todos somos seres emocionales, ¿sí? Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estas se deterioran entonces? ¿Por qué llegan al punto de caer en pecado? ¿Qué es lo que está pasando? Y es porque nuestras emociones se salen de control. Definitivamente ya no tenemos más gobierno sobre ellas y no teniendo un dominio propio sobre nuestras reacciones de manera negativa ante las diferentes pruebas o adversidades de la vida. Por ejemplo, la ira. ¿Cuántos han escuchado de la ira? Cuando la ira, dice la Biblia, airaos pero no pequéis, ¿verdad? Pero cuando no podemos controlar la ira, es algo que se nos puede salir de control. Y si no se controla, nos podemos llegar hasta desbocar. En ocasiones pasa que no podemos tomar palabras de regreso, palabras que ya han marcado o han herido a otras personas, porque lo hemos hecho con ira, hemos hablado sin sentimientos, ¿verdad? Entonces eso ya se convierte en un grande problema. Y de igual manera pasa con la tristeza o la frustración. También son sentimientos que si no se manejan de la mejor manera, traerán consigo también problemas. Y nuestras reacciones entonces se convertirán en un problema. Entonces se cumple lo que estamos leyendo aquí en Marcos, que lo que sale de adentro del corazón es lo que contamina al hombre. Definitivamente las emociones descontroladas nos llevan a tener o a responder con reacciones negativas. ¿Están de acuerdo conmigo? Y fíjese que también vemos ejemplos de reacciones en la palabra de Dios. Desde el Génesis podemos encontrar lo que es la envidia, ¿sí? Dice que la envidia es el arte de contar las bendiciones de otros en lugar de contar las bendiciones propias. Entonces, ¿será que acaso es mal sentir envidia en ocasiones? ¿Hemos alguna vez sentido envidia? Acuérdese que la envidia
nace de la comparación con otras personas. Y a eso se le suma un sentimiento más, que es el resentimiento. ¿Y qué es el resentimiento? El resentimiento es el sentimiento persistente de enfado o de molestia hacia alguien, ¿sí ven? O sea que como que se van acumulando los males ahí adentro, ¿verdad? Una persona envidiosa reacciona siempre con descontento. Ahí está la acción, ahí es donde está el problema. Porque entonces esta persona está en descontento, está insatisfecha, manifiesta constantemente su molestia, siempre quiere más de lo que quiere. Y hágale cuenta que en el trabajo pasa que, pues ascendieron a una persona que tenía menos tiempo de trabajar y usted siente aquella cosa que, pero si yo tengo más tiempo, yo merecía eso, en vez de agradecer a Dios porque lo tiene usted con bien, lo tiene usted con un buen trabajo. Aparte, Dios lo va a bendecir en un tiempo diferente, ¿verdad? Fíjense que en Génesis 4 hay un ejemplo de envidia. Ustedes, yo creo que también conocen la historia de los hermanos Caín y Abel. Dice que ellos habían presentado una ofrenda. Y la ofrenda de uno de los dos dice que fue exaltada por Dios. Ustedes conocen la historia. Dice que Dios dijo, esta ofrenda es buenísima. Y lo que estaba tratando de hacer era Dios enseñarle a Caín que él también podía presentar una ofrenda así de buena como la de su hermano. Pero en el corazón de Caín, dice que el corazón de Caín no era enseñable, sino lleno de ira. Y sabemos la historia donde dice que decidió asesinar posteriormente a su hermano. Mire qué tremendo. O sea, el problema no fue el sentimiento de envidia, sino la reacción que tuvo después. Génesis 30, más adelante, vemos también la historia de Lea y Raquel. A Raquel la describe como una mujer preciosa y Lea pues tal vez no tan preciosa. Y dice que Raquel envidiaba a Lea porque ella sí había podido concebir hijos. O sea, hubiera parecido diferente, ¿verdad? Así que al revés, que porque estaba ella no tan bonita, pero no, al contrario, esta fue una excepción. Más adelante, en Génesis 37, vemos los hermanos de José. Usted también conoce la historia, yo sé que sí. Dice que ellos le aborrecían. Esa es la acción que tenían, le aborrecían. No podían ni verle, no podían ni escucharle. Ellos no podían ver lo que el Padre había hecho por cada uno de ellos. No, ellos estaban mirando solamente lo que el Padre había hecho con José. Incluso Jesús mismo dice en Marcos 15 que él fue entregado por envidia por un grupo religioso que no soportaba lo que él hacía. Entonces, ¿es mala la envidia? ¿Es acaso malo sentir envidia en ocasiones? Definitivamente quiero decirte que no, porque son sentimientos normales de la naturaleza humana. Pero por no saberlos controlar o por no tener dominio propio de ellos, esos sentimientos se tornaron en reacciones lamentables. Fíjate que otro ejemplo es el enojo. Ira es una reacción emocional que se produce cuando una persona considera que se producirá un resultado negativo para su interés, que se hubiera podido evitar si alguien más hubiera actuado de otra manera o de otra forma. Y quiero preguntarte, ¿cuántos no nos hemos sentido enojados o airados por alguna situación? ¿Verdad? Especialmente como cuando presenciamos alguna injusticia, ¿verdad? Que eso es algo que es un calor que nos viene desde adentro, desde el estómago. Y eso es muy típico, sentir ese enojo, esa ira. O como cuando en casa, ¿verdad? Como cuando estamos en casa y la esposa, la ama de casa, con todo el amor y todo el cariño, ha limpiado la casa, tiene el almuerzo, la cena lista para el esposo, los hijos cuando lleguen de la escuela. Y de repente llegan todos a casa y es como que se ha pasado un torbellín o ha pasado alguna tormenta por ahí, que todo vuelve a quedar descompuesto. En ocasiones el sentimiento que la mujer pueda sentir es de frustración, de enojo, porque ¿por qué no valoran lo que estoy haciendo? Yo sé que algunas se van a sentir identificadas conmigo, ¿verdad? Incluso puede pasar en el trabajo, como te mencionaba hace un momento, como cuando sentimos, es que yo tenía planeado poderme lucir con este proyecto y sin embargo las cosas no salieron como yo las venía planeando. Viene un sentimiento de frustración, de enojo, de ira, de no poder, ¿verdad? Incluso también en el ministerio, porque miren hermano, la ira es un sentimiento que nos puede acompañar en donde sea que usted esté y hayan personas a su alrededor,
usted está propenso a este sentimiento, ¿sí? Incluso en el ministerio, en la iglesia misma. En ocasiones pasa que alguno de los consiervos de nuestro ministerio llega demasiado tarde. Y la cosa es que llega muy contento y usted está así como ya hecho un energúmeno porque dice, ¿cómo puede venir tan fresco? ¿Verdad? O sea, tenemos esos sentimientos ahí enojados. Y yo te quiero preguntar, ¿está bien enojarse? ¿Está bien enojarse? Por supuesto que sí, por supuesto que es como de igual manera que el anterior, es muy normal, muy natural el poderse enojar. Sentirnos molestos tanto por cosas grandes como por cosas pequeñas es totalmente normal. El problema es cuando ese enojo o nos ponemos irritables, usted me entendió. Cuando eso se sale de control. Fíjate que más de 15 veces la Biblia acompaña la palabra enojo con fuego. Y es que eso está ahí para mostrarnos que cuando un fuego es controlado, puede ser beneficial. Podemos calentar agua para el cafecito, para algún té, podemos dar calor a la cocina, podemos dar calor a la casa en un tiempo de mucho frío y puede ser beneficial. Pero cuando el fuego es descontrolado puede llegar a ser destructivo. Especialmente aquí en California podemos dar fe de eso, ¿verdad? Que qué terrible se pone con eso de los incendios. El fuego no puede ser controlado. Y entonces a eso se refiere en Efesios 4:26. Dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo y no den lugar al diablo. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿qué pasa cuando nos dormimos todos trompudos? Y yo sé que usted va a acordarse más de alguna ocasión que le ha tocado vivir esto. Y usted va a estar de acuerdo conmigo que nosotros dormimos de la mejor manera, ¿verdad? Tenemos un sueño tan reparador. Es una cosa así como que usted estuviera de vacaciones y al día siguiente usted está hasta con más fuerza, así como que estoy pleno, estoy listo, usted está listo para comerse el día a mordidas. No, ¿verdad que no pasa de esa manera? En ocasiones es hasta peor, porque entonces está la mujer con aquello de que, pero no resolvimos, no lo hablamos, no quedamos en nada. Y en ocasiones, como decíamos al principio, este sentimiento puede tomar la calidad de días. Entonces ya no estoy molesta por esa noche, ahora ya decidí enojarme por unos 2 días, pasa una semana. A eso se refiere la palabra cuando dicen, pero no pequen, no permitan que el sol se ponga sobre su enojo, no den lugar al diablo. Otro ejemplo de otro sentimiento es la amargura. Dice que la amargura es un sentimiento duradero de frustración, de resentimiento y de tristeza. Viene en nuestra vida cuando sufrimos desilusiones o tristezas. La amargura es la emoción o sentimiento que más le gusta al tiempo. O sea que mientras más tiempo pasa, se pone más fuerte, se hace más grande. Dice que el problema de no tratar estos sentimientos es que trae consigo a otros sentimientos más. O sea, como que se da cuenta que hay un desorden en nuestro ser interior y va por otros sentimientos más feos, más gachos todavía. Y estos provocan en nosotros reacciones autodestructivas. Nuestro ser interior entonces se va decayendo, se va deformando nuestro carácter negativamente. Debemos ser administradores, mis amados hermanos, de nuestros sentimientos, así como de nuestras reacciones. En otras palabras, debemos aprender a ser inteligentes emocionalmente. En Hebreos habla de que las raíces de amargura son tremendas, porque así como nosotros en ocasiones, o como cuando vamos por la calle, vemos un árbol hermoso y gigantesco, pero no sabemos realmente qué tan metidas están sus raíces. A eso lo compara. Fíjese que se requiere tener inteligencia emocional para poder tener buenas relaciones, para tener relaciones beneficiales. Como consejo de la noche yo pudiera decirle que necesitamos en el amor del Señor ser conscientes de nuestras emociones, siendo observadores de la misma manera. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros de niños, muchos de ustedes yo sé que también se van a identificar, como cuando íbamos al zoológico. Hace poquito fui con mi hermana en una expedición al zoológico de Oakland. Por cierto, está muy
muy bueno, yo les insto a que vayan. Esto es propaganda no pagada. Pero estuvo muy lindo y una cosa que los osos nos habían dado un espectáculo maravilloso. O sea, hágale usted cuenta que eran dos criaturas peleándose frente a nuestros ojos. Entonces, lo que pasa cuando vamos al zoológico es que nosotros ubicamos de inmediato. No necesitamos que alguien nos diga, usted sabe, ese es un elefante, ahí está la jirafa, de aquel lado están las cebras. Usted no está leyendo si realmente es una cebra, usted sabe que es la cebra, ¿verdad? O allá están los osos, allá están cualquier X animal, ¿verdad? Entonces, de la misma manera que nosotros identificamos de niños los animales que están ante nuestros ojos, también podemos llegar a ser exploradores de nuestras emociones para cuando éstas aparezcan. ¿Cómo así? O sea que cuando se viene alguna situación medio fea, medio oscura, medio difícil, debemos aprender a identificar y a etiquetar lo que estamos sintiendo. Oh, mira, ahí viene el enojo. Esto que estoy sintiendo es enojo y se está poniendo feo. Ahí viene la frustración, ¿sí? Ahí viene la alegría. Debemos aprender a reconocer todos nuestros sentimientos y nuestras emociones. Segundo consejo de la noche, debemos regular nuestras propias emociones. Y esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, nosotros tenemos la capacidad de decidir cómo actuar en los siguientes minutos. Tenemos la capacidad de ordenar a nuestra mente emocional, que es la que le digo que actúa por las emociones. Debemos ordenarle a esa mente que se haga a un lado y entonces actúe nuestra mente racional o lógica. Nuestra mente racional o lógica debe de tomar el control a la hora de que se nos cruza, por ejemplo, como cuando, muy común este ejemplo, ¿verdad? Que cuando vamos manejando y se nos atraviesa un chinito o X persona, una persona imprudente, que se atraviesa de la manera más imprudente. Y nuestra reacción en ocasiones puede ser ponernos al lado del conductor y hacerle recordar la parentela, usted sabe, el mamá, la papá, o sencillamente responder de una manera altanera, cuando por el contrario pudiéramos tener una reacción de tomar un espacio de tiempo y dejar que esa emoción pase, esa sensación de responder así como buenos cristianos, ¿verdad? Debemos tomar un tiempo para dejar que esa emoción pase y que nuestro cuerpo se pueda estabilizar de acuerdo a nuestra mente racional, para que entonces podamos actuar de una manera más prudente. Fíjese que los beneficios de la inteligencia emocional en nuestras relaciones es que logramos tener mejor habilidad social, mejores habilidades sociales para comunicarnos, para interactuar con las demás personas. Porque de alguna manera, mis amados hermanos, entonces, ¿cómo llevaremos el mensaje de la palabra a las demás personas si no logramos siquiera poder entablar una conversación con ellos? Debemos lograr empatía en las demás personas. ¿Y qué es eso de la empatía? Dice que la empatía es la capacidad de apreciar, de intuir lo que otras personas están pensando o sintiendo. Podemos entender a otras personas y establecer relaciones más sólidas como familia, con tu familia, con tu esposa, en tu círculo laboral, en el trabajo, en la iglesia. Necesitamos tener una mente emocional, racional, pero que sobre todas las cosas le dé lugar a nuestro Señor Jesucristo. Que podamos ser sinceros y poder decir, realmente yo no puedo con esto que estoy sintiendo. Y ¿sabes qué? Nuestro Dios está ahí y está listo para recibir toda aquella carga que tú no puedas cargar. Fíjate que qué precioso es eso. Él nos ha creado con capacidades preciosas. Es una ingeniería preciosa lo que pasa en nuestro cerebro, cómo nosotros reaccionamos a todo eso. Pero también en ocasiones podemos reconocer y decir, esto se salió de control. Señor, ayúdame, toma el control de mis emociones, de mis sentimientos. Yo quiero ser una persona mejor en el nombre de Jesús. Y esta es la palabra en esta noche, mis amados hermanos. Yo deseo que ustedes hayan sido bendecidos con el mensaje de esta noche y si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, que ustedes puedan poner ahí en los comentarios, que con mucho gusto nosotros vamos a dar respuesta a esas preguntas. Y yo te pido que inclines tu rostro ahí donde tú estás y que le puedas decir, Padre, te damos gracias, papito, muchas gracias te damos en esta hora, bendito Dios.
Gracias porque a ti te ha placido, Señor bendito, el que podamos estar aquí reunidos y que podamos recibir el mensaje de la palabra en esta noche. Padre, entregamos a ti, Señor bendito, todo sentimiento, toda emoción que es contraria a ti, Padre. Todo aquello que estemos sintiendo que no es correcto, Padre, lo rendimos a ti en esta hora, Padre. Y te pedimos que tu Espíritu Santo entre en nuestras vidas, que tu carácter sea en nosotros, bendito Dios, y que las demás personas puedan ver en nosotros el resplandor de tu rostro, bendito Dios. Esa es nuestra oración, Padre. Quédate con nosotros en el maravilloso nombre de Jesús y sea tu nombre exaltado por siempre. Gracias. Bendiciones, mis amados hermanos. Los esperamos este domingo y que Dios los siga bendiciendo. Un fuerte abrazo.